Vale. Bueno, buenas noches a todos, muchísimas gracias por su presencia y bueno, saludar a la concejal de Cultura, Penélope Gómez Luna, también saludar a Fátima Candel, concejal de Mujer y Festejos, y también saludar a Leticia Hielo, concejal de Educación. Hola, Leticia. Bueno, también quería saludar a los medios de comunicación, gracias por su presencia y por difundirla a través de ustedes la cultura del municipio, y también al presidente de la Hermandad de Ánimas, bienvenido, Gómez, que también lo tenemos aquí presente. Darles la bienvenida a todos los que están aquí esta tarde, pues para presentar esta nueva exposición temporal que vamos a inaugurar. Es una exposición que gira en torno a dos vitrinas de dos urnas de votación que tenemos en el Ayuntamiento de Abarán. Una data del año 1933, es una urna de cristal con forjado de hierro, y esa urna fue la que se utilizó en las elecciones municipales de 1933. También pues tiene una curiosidad importante, y es que fue la primera vez también que las mujeres pudieron ejercer su derecho a voto. También contamos con otra urna de madera y cristal. Esta otra urna se utilizó en el referéndum de 1966, donde hubo a nivel nacional una participación del 90% de votantes. Aquí tenemos también, se muestran unas fotografías a modo de collage que tenemos también en la exposición, justo de ese hecho tan importante en Abarán, en el municipio. Decir que la curiosidad también de esta vitrina de madera del año 66, aquí en la mesa justo tenemos una fotografía que ya teníamos en la sección de la barbería de Julio, el barbero. Aparecía él con el que fuera alcalde, don José Ruiz Gómez, en el año 66. Él tenía esa fotografía porque fue el presidente de la mesa electoral durante ese año. También hemos querido hacer un pequeño homenaje pues, a todos los políticos a partir de la democracia que aportaron su granito de arena en el municipio de Abarán. Y bueno, también hay otra pequeña novedad, que va a ser una pequeña urna. Esta urna tiene un valor sentimental, pero ya no tiene un valor artístico. Es una urna que nos ha cedido nuestro compañero del equipo de trabajo, Raúl, y vamos a inaugurar también esa sección que va a ser sobre sugerencias. Ya tenemos una sugerencia de forma oficial para que todo aquel que quiera pues nos pueda informar o pueda escribirnos algo para mejorar, rectificar, etcétera. Pero también pues esta urna de sugerencias nos va a servir pues para que cada uno de ustedes pues nos vaya añadiendo también ideas pues para seguir aportando al museo y sobre todo al municipio. Ahora pues ya me queda ceder la palabra, dar las gracias como siempre al cronista oficial de la villa, José Simeón Carrasco, que nos va a dedicar unas palabras en torno a la exposición. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hay que agradecer en primer lugar la invitación que me hacen siempre este equipo del museo, formado por 4 personas, que se dejan aquí sobre todo, no el trabajo, fundamentalmente la ilusión, que es lo importante. Este periodo de las primeras elecciones, que es la base de esta exposición, es un periodo apasionante en la historia de España, del siglo XX. Pero al pillarnos muy cercanos, pues la verdad es que hemos de reconocer que prácticamente los que de alguna forma investigamos la historia de nuestro pueblo no hemos tratado nunca, ni hemos dado nunca ninguna charla, ningún artículo, por lo menos que conozca yo, sobre este periodo. Y yo creo que es un buen criterio, porque para que se hagan historia los acontecimientos hay que esperar, como decimos con la comida, que se aposen. Cuando los acontecimientos están muy recientes, pues la historia corre el riesgo de no ser efectivamente fiel y objetiva. Hay que reconocer, antes de este 79, que son las primeras elecciones municipales en torno a las cuales gira la exposición de esta noche, hay una primera convocatoria electoral en el 77, las primeras elecciones generales. En el 78, la aprobación de la Constitución, y luego en el 79, las primeras elecciones municipales. Y son 3 años muy intensos política y socialmente, con 3 elecciones claves. Una para la elección del Congreso y del Senado, que fueron los que harían posible la Constitución. Otra, la Constitución española, que es la base de nuestro régimen democrático.
y otra, podíamos elegir al alcalde pues, con la papeleta, y eso era una gran novedad. Los años 70, en los que estamos hablando, fueron unos años bastante convulsos en España, social y políticamente. Ya se presentía en aquellos años y se sentía y se pedía un cambio político y social en la España de aquel momento. ¿Cómo repercutió esto en Abarán? Pues en Abarán la verdad es que hubo bastante estabilidad. Fue una época relativamente tranquila y apenas no conocieron tensiones de tipo social o político importantes. Y es que hubo en Abarán una figura clave en la alcaldía en ese tiempo, que era la figura, digamos, que venía bien en ese momento. La figura de don José Joaquín García Hielo, del que a veces no hablamos mucho, pero su tranquilidad, su serenidad, su exquisitez en la forma, su educación, facilitó mucho la transición en una época un poco convulsa. Él llega a la alcaldía, José Joaquín García Hielo, en el año 70, en julio del 70, y llega a la alcaldía de una forma un poco sorpresiva, yo creo que incluso para él. Él, José Joaquín, nunca había sido personaje público, era una persona callada, discreta, que no hacía nunca ruido en Abarán, pero llega a la alcaldía, ahora veremos en qué circunstancias, y la ejerce pues con bastante serenidad y siempre una gran atención por todo el mundo. No es un hombre especialmente activo o impulsivo, pero es un hombre que impone moderación. En diciembre del 69, este es un hecho que en la política de este tiempo hay que destacar porque fue un hecho bastante, entre comillas, escandaloso. Al cesar de alcaldía don José Ruiz Gómez, que fue el alcalde que más tiempo estuvo durante el franquismo desde el 53 al 69, pues se elige alcalde por el gobernador, Enrique Ultramortal era el gobernador, a Antonio Morte Juliá, en diciembre. Pero Antonio Morte Juliá empieza a mover el pueblo, como él siempre era, a hacer una gran labor, pero sorpresivamente, sin ningún tipo de motivo que lo pueda justificar, solo dura 7 meses. En julio del 70 cesa el gobernador de forma automática a Antonio Morte Juliá. Eso, claro, fue un acontecimiento político, un terremoto político, digamos, de primer orden a nivel local. Lo cesa, no ya por ende el gobernador, la orden venía de bastante más arriba, la orden venía de Madrid, pero bueno, era un caso de familias políticas dentro del franquismo que alguna vez, cuando pase el tiempo, lo estudiaremos. Claro, Antonio Morte fue un bofetón tremendo en su vida, fue seguramente uno de los bofetones más grandes que ha tenido, que tuvo en su vida. Cuando fue a ver al gobernador, cuando lo cesaron, pues a mí me comentaba en la conversación con el gobernador, al gobernador le dijo de todo. O sea, no le dijo de todo, menos guapo, a don Enrique Ultramortal, que era un gobernador valenciano que tuvo en Murcia bastante tiempo. Bueno, se queda José Joaquín y él el que conduce ya desde la transición, desde el franquismo hasta la democracia. Él es el que tiene que convocar, en el que se dan las elecciones primeras democráticas a nivel nacional, la Constitución y las municipales. En las primeras elecciones municipales, celebradas en el 79, se acogieron con gran ilusión por la gente, con una voluntad de participación, de entusiasmo, tanto por votar como por presentarse en las listas, a lo que se hacía entonces de un afán totalmente altruista. Entonces la gente pues no cobraba otra forma de ver la vida. Había un gran movimiento en el pueblo en esta época preelectoral y electoral, visitas de los candidatos casa por casa, caravanas de coches, masivas pegadas de carteles, mítines repletos de gente, y fue un movimiento extraordinario aquellas primeras elecciones. Hombre, también tiene su parte negativa. También a veces pues el sarpullido de la política a algunos le afectó demasiado, entonces hubo algunas fricciones, incluso de tipo familiar y de amigos, bueno, pero eso yo creo que con el tiempo se superó. En el 79 participa el 80% del censo en las elecciones. UCD, que estaba encabezada por Antonio Morte, saca 10 concejales y el PSOE saca 7 concejales que estaban encabezados por Fructuoso Morte entonces. Tras ellos, tras estos dos, digamos, números uno, hay dos cabezas pensantes, dos muñidores políticos, que son en la UCD Fernando Gómez, de la Mulata, cuñado, y en el PSOE Antonio Joaquín Martínez Tatines, que como ya lo distinguimos el año pasado, se distinguió por un carácter totalmente constructivo, conciliador en la oposición. Él
iba con el propio alcalde a haber acollado para hacer cosas para Abraham. Fue un ejemplo, digamos, y además nos dio una lección el año pasado, el 6 de diciembre, de lo que debe ser un político, de dejarse a un lado las siglas y pensar en el pueblo. Entonces, él fue un opositor, pero un opositor que, a pesar de que Antonio Morte pues también tenía con él sus fricciones, sin embargo colaboraba con él, iba con él a todos sitios para conseguir para Abraham lo que hacía falta. Y después de estos dos muñidores políticos, dos personas que más en la sombra eran los que tejían, digamos, la organización. En la UCD, el teniente, y en el PSOE hay una figura muy curiosa y muy entrañable, que era la figura de Paco Cortiella. Paco Cortiella vivía por el PSOE y, bueno, y por el Barça también. Entonces, su vida era eso, era un hombre, digamos, que se movía, y gracias a él, por un lado, y al teniente por otro, eran los que estaban, digamos, detrás de lo que es la parte organizativa. Entonces, eran cuatro personajes que tuvieron un gran papel en su tiempo. Emerge entonces por primera vez, bueno, por segunda vez, aunque la primera vez había sido muy efímera, la figura de Antonio Morte. Antonio Morte, hay que reconocerlo, pues es el gran líder político de los últimos 50 años en Abarán. Es un hombre que tenía madera de líder, talla de líder, había nacido para ser líder. Él, sin una formación académica, apenas pudo ir, el bachillerato no lo hizo, sin duda iría a la escuela. Sin embargo, ya él se formó en la Acción Católica. De ahí bebió su formación, como otros muchos jóvenes de su tiempo, y pues era el líder también de la Acción Católica. Era de esas personas que tienen talla y madera de líder y que han nacido pues para ser líderes, y pues es la gran figura. Después pues habría políticos importantes, pero yo creo que la talla política, la sangre, digamos, de líder, Antonio Morte la llevaba muy dentro. Estuvo 15 años de alcalde, de una forma totalmente altruista, no solamente altruista, sino que a él pues tenía un hombre, digamos, le costó dinero, digamos, la alcaldía. Costó dinero porque por muchas cosas, pues, la cantidad de regalos que él mandaba a todos los consejeros. Él también, con Collado, que era socialista, Collado, él también lo adoraba a Collado, porque era el mejor político que había conocido, dijo en una entrevista. O sea, que era un hombre que estaba al margen un poco de la sigla y de todo. La siguiente, del 83, Antonio Morte, ya con independientes, y solamente, digamos, sin partido detrás, saca nada menos que 11 concejales, lo cual no ha sido igualado, ni creo yo que no va a ser igualado nunca ya en este sistema político. O sea, se deja la UCD, ya estaba la UCD en descomposición, y él solo, digamos, con su cara, con su fuerza, con su entusiasmo, llega a sacar 11 concejales, mucho más de la mayoría absoluta. Antonio Sorín en el PSOE saca 4, y Alianza Popular saca 2. El número 1 era Basilio Gómez, entonces, que después fue alcalde. En el 87 vota también prácticamente el 88% del censo. Saca Antonio Morte 10 concejales, el PSOE 6 concejales, entonces era don Bernardo, que fue también una gran sorpresa política, don Bernardo en las elecciones, entonces y saca 6 concejales, y luego Fabián Gómez por Alianza Popular entonces saca 1 concejal. En el 91 vota el 90% del censo electoral, y prácticamente en Abarán ha votado casi todo el mundo en las elecciones municipales en aquella época. Y aquí se produce uno de los grandes acontecimientos políticos de esta época de la transición. El PSOE gana las elecciones por primera vez, y María Mercedes Hielo, que no era una política, digamos, al uso, que no venía de la política, pues arrastra a mucha gente y saca 8 concejales. Pero claro, para la mayoría le faltaba 1. Saca 7 concejales Antonio Morte, y saca Marita Morte, la sobrina, 2 concejales con el Partido Popular. Y aquí se produce un hecho también muy importante, que fue conocido y jaleado a nivel regional, que es lo que se llamó el pacto del Chache, porque el Chache y la sobrina se unieron y se repartieron los 4 años. Uno comenzó gobernando la sobrina y después se quedó el Chache los 3 años, y fue un pacto que dio mucho que hablar, incluso se tomó a veces un poco a la ligera a nivel regional, lo del Chache y la sobrina. A partir de esta convocatoria del 91, ya Antonio Morte abandona la política, la primera línea política, y ya alcanzan mayor protagonismo los 2 partidos, el PSOE y el PP. Ya a partir de lo que pasa entonces ya lo conocemos, nos toca mucho más de cerca, y ya no hace falta hacer una elección pormenorizada. Sucede después Jesús Molina Izquierdo como alcalde en el 95 por el Partido Popular, Basilio Gómez Castaño en el 99, y en 2003 se produce otro fenómeno político importante. Si hemos dicho que el pacto del Chache fue importante, es la primera vez que tiene el Partido Socialista mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Abarán, con Antonio Francisco Gómez a la cabeza, un hombre también que venía
que también tiene una gran talla política, y él logra conquistar no solamente a la gente de izquierda, también a mucha gente del centro-derecha, y se produce por primera vez en Navarra la alternancia política, de una forma totalmente ordenada y sin ningún tipo de problema. Él también, Antonio Francisco, sabe también llevar a todo el mundo, conjugar todas las iniciativas, y es un hombre que no fue un hombre, digamos, del Partido Radical, ni muchísimo menos. Bueno, era amigo mío y a lo mejor yo no soy objetivo cuando lo juzgo. Antonio Francisco Gómez en las siguientes elecciones pierde las elecciones y deja la política. Y entonces las siguientes elecciones de 2007 las gana Antonio Eugenio, los dos eran Antonio y Gómez Gómez, por el Partido Popular. Después, en 2011, Jesús Molina, Partido Popular. En 2015, otra vez Jesús Molina, pero este dimite y tiene la alcaldía un tiempo José Miguel Manzanares. Y en 2019 se produce otro hecho político importante, y es que ningún partido tiene mayoría absoluta. Jesús Gómez Montiel, del PSOE, el alcalde actual, gobierna en una fórmula hasta entonces totalmente nueva, con un tripartito que nunca se había dado en Navarra, con una fórmula, un tripartito de gentes diversas, pero que también el equilibrio y la moderación y la capacidad de diálogo del alcalde lo hace posible. También tiene Jesús Gómez Montiel muchos rasgos de José Joaquín, un hombre moderado, equilibrado. Entonces solamente el equilibrio y la moderación y la exquisitez en la forma, que es fundamental, hacen posible que gobierne un tripartito pues, de gente bastante diversa, todo hay que decirlo. Y luego en la última elección de 2023 pues sigue el mismo tripartito, Jesús Gómez Montiel gobernando con UID y con Izquierda Unida. Y termino, ya han pasado ya de aquellas primeras elecciones llevada a cabo en los primeros años por gente fundamentalmente soñadora. Había aquí, nos acompaña un amigo que era un gran soñador y trabajador, Luna, que está aquí. Era un hombre soñador, un hombre utópico, un hombre que ha mantenido esa capacidad de soñar desde entonces. Y también hay que tenerlo en cuenta, esa gente que lleva el entusiasmo y el sueño y la utopía en el alma. Han pasado ya 44 años, decía, de aquellos primeros comicios que tanta movilización llevaron consigo. Es verdad que hemos ganado en muchas cosas. Tenemos muchos más medios que teníamos entonces, en todos los sentidos, tecnológicos, científicos, de internet, etcétera, etcétera. Pero una vez llegados aquí, después de 44 años, la mayoría que estamos aquí, sí vivimos, hemos vivido este desarrollo, habría que analizar, después de esta exposición, si hemos ganado en otros aspectos, como en la ilusión con la que aquellas elecciones se recibieron y se vivieron, o el espíritu de tolerancia en el que en general se desarrollaron. Bueno, pues cada uno de nosotros, los que hemos vivido, los que somos menos jóvenes o más jóvenes, en esta exposición sea un poco el medio, el motivo, la excusa para analizar si hemos ganado en esta ilusión, en esta tolerancia, en esta convivencia, o si hemos perdido. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias por la cita del equipo del museo. Tiene la palabra Penélope Luna, la concejal de Cultura. Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos, muchas gracias por acompañarnos. Quería pedir disculpas en nombre de Jesús, del alcalde, porque había una reunión vecinal importante también y tenía que acudir y era inexcusable su presencia allí. Muchas gracias, Pepe. Gracias, como siempre, por estar y por acudir cada vez que se te requiere. La importancia de esta exposición temporal no solamente tiene que ver con las curiosidades de Abarán, también tiene mucho que ver con la importancia que tiene el municipalismo y los poderes locales en la articulación de la autonomía y del Estado, y de la importancia que tienen los ayuntamientos como institución más cercana a los ciudadanos y la que resuelve el día a día y hace posible la convivencia. Como ha dicho, el repaso que ha hecho Pepe es estupendo. Mi vocación o mi admiración por la política me viene desde muy pequeña y a mí no me cabe otra cosa que agradecer a cada una de las personas que desde un partido u otro han participado siempre en unas elecciones, en un partido político, con la idea de mejorar y aportar siempre soluciones a este pueblo. Y sobre todo y de manera muy particular a las mujeres que en algún momento se atrevieron a encabezar una lista electoral en este pueblo, con lo difícil que en determinados momentos y en determinados años ha sido para las mujeres vivir o ser líderes en este pueblo.
Nada más que me queda agradecerle al equipo de voluntarios del museo, a María José, a Tomás, a Raúl y a Larry, su trabajo incansable por mantener vivo y dinámico este museo, que no sea una cosa estática, que esté siempre moviéndose y ofreciéndonos actividades nuevas. Y por supuesto al Centro Estudio Baranero, que yo me he traído este libro en el que publicaron un artículo de los 100 años de alcaldes de Abarán. Bueno, pues un estudio pormenorizado también del siglo XX. Y a Pepe, como siempre, bueno, ya se lo he dicho, pero se lo vuelvo a repetir, el agradecimiento por estar siempre, por hacerlo tan exquisito y con tanto gusto y con tanto agrado. Muchísimas gracias a todos por venir, y a todos y a todas, y nos vemos en la próxima.